saludos, estimada teleaudiencia de Saleca TV, seguidores de Ventana Cultural RD. Su amigo Francisco Suazo le agradece nuevamente la gentileza de recibirnos en sus hogares. Estoy acompañado, como casi siempre, de mi maestro y mentor Alejandro Alberto Polanco y de mi distinguido alumno Borja Medina Mateo. Muchas gracias. A quien le guardo una gran admiración y que me ha sentido honrado de ejercer la humilde profesión de docente. Tú eres de esos jóvenes que al pasar por la mano de uno siente que vale la pena pasar por las aulas sirviendo de orientador para formar las nuevas generaciones de la República Dominicana. Muchas gracias. Borja Medina es un joven profesional del derecho, pero además tiene formación de cuarto nivel en administración pública y tiene formación de cuarto nivel en la de administración pública en España, en Washington. En Washington, y la de comunicación política en campañas electorales. O sea, que es una persona versada en temas que son de interés para la juventud. Y justamente quiero que hoy nosotros podamos conversar, primero de ti, segundo, que podamos conversar de la importancia de que los jóvenes se enrolen en las políticas, y tercero, ver cuál es tu visión de los acontecimientos políticos actuales. Te dejo la palabra a mi maestro Alejandro Alberto. Bueno, es una grata oportunidad. Yo no creo que yo sea maestro de nadie, y menos de mi colega, amigo y hermano Francisco Suazo, que es una voz autorizada en muchos aspectos del quehacer político, jurídico e incluso poético, que mucha gente desconoce esa beta de Francisco Suazo, y particularmente del pensamiento. Pero sí quiero refrendar sus palabras en el sentido de que agradezco a Dios, al cosmos, esta oportunidad. Bienvenido Borja Medina. Muchas gracias. Este es su espacio. Muchas gracias, profesor. Ventana Cultural RD. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, en primer lugar, agradecer a usted, profesor Francisco Suazo, que me dicen que también lo conoce como Yeyo. Quiere decir que ahora también va a ser mi profesor Yeyo. Bueno, le agradezco, profesor, la invitación que usted me ha hecho a compartir en este espacio. Decía Jorge Luis Borges que se imaginaba el paraíso como una biblioteca. Sí. Quiere decir que sin morirme ya llegué al paraíso. Gracias. Bueno, también, profesor Arguello, agradecerle la gentileza de abrirnos las puertas, de compartirnos acá la gran cantidad de libros que usted tiene, de una bibliografía bien vasta en los temas que fundamentalmente a mí también me gustan: filosofía, derecho, geopolítica, política, literatura dominicana, literatura internacional clásica. Veo acá prácticamente las obras de los líderes políticos contemporáneos, el profesor Bosch, el doctor Joaquín Balaguer. En fin, muchas gracias por abrirnos las puertas de este espacio, y también al espacio virtual que nos ve a distancia a través de Ventana Cultural. Muchísimas gracias. Estoy a su orden. Alejandro. Bueno, yo creo que escuchar a Medina nos da esperanzas, porque a veces las personas de edad como yo se muestran un poco desesperanzadas, porque entienden que la juventud de hoy la hemos perdido, que andan en búsqueda del cuerpo, de la izquierda voz que llaman. Pero yo creo que escuchando a Borja Medina se abre un espacio para la esperanza, porque nuestro país, nuestra nación, nuestro Estado-nación es un espacio cultural, intelectual, que
tiene vocación de eternidad. Y yo creo que usted, Borja, expresa esa vocación de eternidad de la República Dominicana. Debe haber República Dominicana desde hoy y para siempre. Y eso supone un compromiso, no ya para la generación mía, y menos aún para la generación de Frank, que es más joven que la generación mía, sino particularmente para la generación suya. O sea, nuestro país, nuestra nación, los dominicanos han conquistado un espacio vital en el planeta Tierra para los que hablan esta lengua, participan de nuestra religión, comparten nuestra historia, aman nuestros valores, y la gente como yo, particularmente y principalmente la gente como Frank, que viene después de mí, han trabajado. No quiero referirme a don Juan, a Juan Bosch, a Duarte y a José Núñez de Cáceres, que han sacrificado vida, tiempo, bienes para que los dominicanos tengamos un espacio vital. Nosotros, particularmente yo, perdóneme la insistencia, estamos ya de partida. Pero yo quisiera plantearle a Borja Medina, ¿podemos irnos tranquilos? ¿El país está en buenas manos? ¿Qué idea tiene usted del rol, de la actitud, de la conciencia de la gente de su generación respecto al presente y porvenir de nuestra patria? Mire, profesor, primero agradecer sus palabras iniciales, gentiles hacia nuestra persona. Pienso que actualmente la República Dominicana se encuentra en un momento importante de su existencia. Pues hay muchos avances, vemos avances institucionales, avances económicos, avances digamos que en el área del pensamiento dominicano común. Sin embargo, hay retos y desafíos actualmente que llaman a la juventud a la formación. Yo le explicaba antes de iniciar el programa que en un modesto esfuerzo de análisis, de estudio, de una década comprendida entre el 2013 y 2023, de este libro que tiene el profesor acá en sus manos, Camino a la Democracia, una visión integral para la formación política, nos permitió hacer esa reflexión. ¿Dónde está la República Dominicana en este tiempo y dónde se puede ubicar dependiendo de la formación de una generación que tenga el compromiso de servir y de participar modestamente de la actividad política, social, cultural, económica de la República Dominicana? Bueno, ahí se plantea la siguiente reflexión. Hay un reto, por ejemplo, bien importante, que lo vemos ahora mismo bien activo, el de la educación. Vemos que hay estadísticas muy desalentadoras con el tema de la lectura comprensiva. Los niños leen, pero no comprenden lo que leen. Por tanto, como yo no comprendo lo que leo, no voy a poder poner en práctica ninguna acción tendente a mejorar lo que hoy tenemos. Entonces yo pienso que ese es el primer reto, la educación. Tenemos que pensar cómo vamos a mejorar la educación pública, el sistema educativo. Porque el reto no es de la educación pública, el sistema educativo, incluyendo el público y el privado, que ambos tienen sus retos. Yo decía, por ejemplo, ahora hay una preponderancia de colegios bilingües, pero esos colegios bilingües de alguna manera han supuesto el reto de la dominicanidad, de la identidad nacional. Yo le preguntaba a un niño que si en su colegio, que veo que izan dos banderas, que cuál himno tocan en la mañana. Me dice que ninguno. Que si acaso los viernes tocan el himno dominicano y el de otro país. Y yo recuerdo en mi formación era todos los días
todos los días cantar el himno completo. Por ejemplo, yo recuerdo mis años en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, siempre lo tengo muy presente, y la formación jesuita es excepcional en ese sentido, de valores, de principios, de cosas que están todavía arraigadas en un ser humano como yo, que fue fruto de esa formación. Yo le hablaba al profesor, por ejemplo, de la puntualidad. Eso es algo que marca, dice cómo está compuesta la personalidad de un individuo. Entonces, ahí entra la reflexión de cómo uno como generación puede contribuir desde su espacio. No tiene necesariamente que participar de la política o de una actividad que, digamos, que comúnmente se catalogue como importante. Todos los espacios son importantes. Ahora, entra ahí la vocación de servicio, la intención de transformación que uno tenga de nuestro pequeño ámbito, que si se multiplica por mucho, podrá mantener un efecto social masivo, puede convertirse en un efecto social masivo. Y entonces yo hago también una vinculación de la actual generación que digamos que dirige los destinos de la República Dominicana, que prácticamente es la generación de ustedes. Hay personas como ustedes que tienen una noble vocación de servicio a jóvenes como yo, que le permiten estar en este tipo de espacios, en esta biblioteca, para uno aprender un poco y poder compartir eso que uno aprende de ustedes. Ahora yo pienso, por ejemplo, políticamente el reto ¿cuál es? La formación de nuevos líderes. Yo pienso que los políticos actuales, los líderes políticos actuales, tienen el reto de formar nuevos líderes. Y cuando se dice formar nuevos líderes, automáticamente se piensa como si fuese en un pase de antorcha. Pero la formación de nuevos líderes no supone en sí mismo el pase de antorcha. Lo que supone es la consolidación de una generación con capacidad para manejar las situaciones de Estado y las problemáticas sociales, de donde sea que uno se encuentre. Uno piensa política, gobierno. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, es el rol de la actual generación de líderes los que dirigen. Cuando digo los que dirigen, no me refiero nada más al partido gobernante, a los gobernantes. Me refiero a los que están en la oposición, a los que están en el gobierno, a los que se encuentran en cualquier espacio de poder del Estado para poder provocar transformaciones o provocarnos a nosotros, los jóvenes, una nueva generación, en interesarnos tan siquiera en los temas que se están trabajando hoy. Entonces yo pienso que el reto es doble. Hay avances, como dije, hay avances institucionales, hay avances en derechos fundamentales, hay avances sociales, en los mecanismos de conversación social. Hay avances en ese sentido, pero también hay retos. Hay retos del diálogo nacional, hay retos en el debate, hay retos en políticas públicas que verdaderamente se vean en una mejoría de la calidad de la gente, de la vida de la gente. En fin, hay avances, pero pienso que los retos logran de alguna manera colocarse con preeminencia en la agenda nacional, y es una tarea del liderazgo imperante en cómo va a ser una especie de transición de conocimiento, de liderazgo, de formación en una nueva generación, y una nueva generación estar comprometida en verdaderamente servir. No en que me transfieran un conocimiento, que me transfieran una posición o un cargo para yo ser importante, sino que me transfieran una vocación de servicio para hacer transformaciones importantes. Bien. Tengo en la mano tu libro, a la cual tuve la suerte de asistir a su puesta en circulación. ¿Qué debo decir, perdón, profesor? ¿Qué debo decir? Debo felicitarlos, porque me he enterado que estamos en un día de una fecha de aniversario. Ah, claro. Y yo le decía al profesor que estábamos entonces en un mes de aniversario, porque yo abro el mes con mi cumpleaños, que es el 1 de septiembre, que coincide con el del doctor Balaguer. Sí. Y luego también aprovecho también para enviar un saludo a mi hijo Borja Emilio, porque cumple años el 5 de septiembre. Pero entonces yo publiqué este libro el 6 de septiembre. Bueno. Y me dicen que Ventana Cultural está también de aniversario. El 11 de septiembre. Cumplió un año el 11 de septiembre. Claro. Por tanto, que tienen mis felicitaciones. Vamos a decir que estamos en el mes aniversario de Ventana Cultural, en el cual el primer programa hablamos de tecnología aplicada a la agricultura, tecnología agrícola aplicada a la agricultura. En el segundo programa fue con el profesor Gerardo Roa, sí, hablando de extensión universitaria, sí. Y ahora
voy a tutearte, tú que nos honras hablando de varios temas. Entonces decía, pero también no solamente es el mes aniversario del primer año de la puesta en escena de Ventana Cultural RD. Pasado mañana es mi cumpleaños. 19 felicitaciones anticipadas. 19. Quiere decir que usted es Virgo igual que yo. Yo soy Virgo. Somos Virgo. Usted también. Esas son gente de poder, ¿eh? ¿Cómo va a ser? La Antigua, Balaguer, son gente... Dicen que la leyenda no hacen en septiembre. Septembrino. Bien, entonces esto me lleva a pensar en una de las preguntas, bueno, que tú y yo hemos conversado fuera de récord, es sobre la importancia de que la juventud se involucre en la política. Estamos viviendo ahora una vida light, donde los jóvenes yo creo que no sienten ningún compromiso, por lo menos lo que uno algunas veces, podríamos estar equivocados, pero algunas veces uno lo percibe en las aulas. O sea, ellos dicen, bueno, es que la generación nuestra es diferente a la de ustedes, pero ¿qué tiene que ver lo de la generación con no asumir compromisos sociales? Eso yo creo que no tiene que ver. Entonces, he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la elaboración de los programas de gobierno, y me va a perdonar a la audiencia que mencione aquí a la Fuerza del Pueblo, para el año 2020 y para el año 2024, y es una verdadera escuela. Entonces a mí se me ocurre incluso sugerirle a los líderes de la Fuerza del Pueblo que en un próximo ejercicio de esa naturaleza se puedan invitar 50 o 100 jóvenes para que participen en esos debates y vean cómo los partidos, ya sea de gobierno o ya sea de oposición, proponen y debaten las ideas de políticas públicas que van a someter al electorado. Creo que sería una excelente escuela en el proceso de formación de nuevo liderazgo, que como tú dices, van a ser luego el relevo de la generación que no ha tocado pertenecer a mí, Alejandro. Entonces yo quiero que tú nos digas cuál es tu visión de por qué los jóvenes deben involucrarse en la política o deben involucrarse en asuntos que tengan que ver con compromiso social. Mire, profesor, eso es muy interesante lo que usted me ha planteado, porque en efecto, cuando uno analiza la historia y comienza por nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, que acá veo varias imágenes de él, era un joven. Me parece que era algunos 26, 27 años de edad que tenía cuando la independencia de la República. Nació en 1813 y ya en 1836. Bueno, ahí hacemos el cálculo. Lo que quiero decir con eso es, era un joven. Su hermano Vicente Duarte, sí, cuando lo inicia él en este tipo de gestas patrióticas, era otro joven, igual los demás. Rosa Duarte, igual todos los demás. Y cuando uno analiza las figuras políticas subsiguientes al episodio de la independencia, también eran jóvenes. El profesor Bosch, cuando comenzó en las luchas antitrujillistas, tenía 19 años de edad. O sea que la juventud es el momento, es la etapa de la vida donde el vigor, la energía, la fortaleza se muestra con mayor expresión para uno poder participar de las causas que hacen las transformaciones sociales. Por tanto, los jóvenes deben de participar en la política porque la política es el conducto, es la vía, es el camino por donde se participa de la democracia y por tanto, desde la democracia se pueden producir las transformaciones sociales, las políticas públicas que transforman el área de la educación, el área de la salud, el área de la vivienda, el área de la seguridad, la energía, los temas que atañen a la sociedad de hoy. Cuando vemos la sociedad de hoy que tiene retos en cada uno de estos temas que acabo de decir, vemos que verdaderamente hay figuras ya con una trayectoria de larga data en ella, pero también hay jóvenes. Y es que la presencia de la juventud en las cosas hace que los cambios se produzcan con mayor velocidad, con mayor celeridad, por lo que acabo de decir de ese vigor que tiene la juventud. Yo particularmente, y me perdonan igual que el profesor, que voy a mencionar a un expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, cada vez que le toca de alguna manera describirme, siempre dice dos palabras: Borja es curioso e inquieto. Entonces yo lo siento como un halago, porque esa inquietud de alguna manera es lo que permite que uno se mueva lo suficiente para producir cosas que modestamente contribuyan, como este libro. Este libro es un esfuerzo modesto en nosotros poder
de alguna manera darle algo a mi propia generación para que encuentre su propio camino a la democracia a través de la formación. Entonces yo pienso que, en síntesis, lo que ocurre es que es el joven que con esa fortaleza, con ese vigor, con esa vehemencia que nos caracteriza en estos años de la vida, es que podemos transformar, que podemos aportar, al igual como lo hacen los jóvenes con edad acumulada, como ustedes y la generación que le sigue más arriba, que de alguna manera también continúan haciendo su aporte, formándonos a nosotros. Bueno, en el caso mío, yo creo que yo he completado, con el debido respeto al patrimonio intangible que he recibido de mi nación, yo he medianamente contribuido con mis 40 días de desierto al crecimiento del patrimonio intangible de nuestra nación. Pero yo sé que gente como Frank, que es una generación posterior a la mía, tiene la preocupación. Y yo quisiera, Borja Medina, preguntarle a usted, ¿cómo ve usted a su generación? ¿Usted cree que su generación está dispuesta, tiene la actitud, está en condiciones de hacerse cargo de lo que hemos recibido? Sobre todo Fran, en segundo lugar, yo en primer lugar, de nuestros antecesores. ¿Ustedes ya están prestos para hacerse cargo de la nación o no? Yo pienso que hay una voluntad de la generación de la que yo formo parte, de educarnos y formarnos en la dirección de aportar a la sociedad. Y ya evidentemente esa participación social y política es la que conduce a uno a lugares donde uno puede tomar decisiones que sean colectivas, que tengan un efecto colectivo. Bueno, pienso que sí, que hay una generación nueva formada, preparada, comprometida para asumir, digamos que, posiciones que transformen la vida de la gente. Hay mucha desidia, hay mucha, digamos que dejadez, hay mucho desánimo, hay mucho desinterés de la juventud en temas que están vinculados a la formación, a los libros, a la política. Y yo creo que eso es fruto de acciones reiteradas por algunos políticos que de alguna manera desincentivan la participación política de los jóvenes. Ahora, pienso que eso es un número todavía reducido. Pienso que la mayoría tenemos el deseo de vincularnos, el deseo de aportar, el deseo de sumarnos a causas nobles de la República. Pienso que fundamentalmente, miren la cosa como yo la veo, fundamentalmente en los pueblos de la República siento que los jóvenes tienen mayor fe, mayor esperanza de que se pueda producir cambios positivos con una nueva generación. Hace poco yo veía un estudio, unas estadísticas, que hacía una pregunta de cómo usted ve necesaria una renovación en el liderazgo político de cara al futuro, a las próximas elecciones especialmente. Y un 79% vio necesario la renovación del liderazgo de cara al futuro. Y eso tiene una explicación incluso hasta biológica, porque una generación se comprende en el tiempo de 25 a 30 años. Y cuando uno calcula que la generación que hoy predomina en la política dominicana, que ha predominado en los últimos 25 o 30 años, iniciando en el 1996, o si se quiere más atrás, en el 94, con la Constitución del 94 y el Pacto por la Democracia, estamos en presencia verdaderamente de un ciclo que comienza su etapa de conclusión. Es como se observa biológicamente al paso del tiempo del 25 a 30 años y estamos en el 2025. Entonces, es eso lo que ha ocurrido. Está ocurriendo algo natural, algo espontáneo, algo propio de
de la vida y del sistema también político que se recicla, que se va automáticamente regenerando. Y yo pienso que ahí lo que entra es el reto de la juventud en no solo en comprometerse con causas sociales light, como usted ha dicho, o causas, digamos que de alguna manera lo que procuren sea un sonido superficial, sino entrar verdaderamente a estudiar los temas que pueden resolver problemáticas ancestrales en la República Dominicana, como el tema de la educación que mencionábamos. Mire, cuando usted habla de lo que hablamos fuera de récord también, cuando usted habla de un Fernando Arturo de Meriño, usted me lo mencionaba, hablábamos de un Eugenio María de Hostos, Salomé Ureña de Enríquez, Pedro Enríquez Ureña. Cuando hablamos de eso, o sea, hay que conocer eso. Hay que conocer eso. Hay que conocer la retórica de Aristóteles, la República de Platón, el Leviatán de Thomas Hobbes. Hay que conocer el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Hay que conocer el espíritu de las leyes de Charles Lloyd de Secondat, el barón de Montesquieu. O sea, hay que conocer una serie de tratados, de doctrinas, de pensamiento filosófico, político y social que permita a uno construirse esa base, ese cimiento para uno entonces pensar con la literatura contemporánea también en otras áreas. Aquí vimos a Cortázar, Jorge Luis Borges, Aldous Huxley, Mundo Feliz, lo hablábamos antes de entrar acá. García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges. Esa generación, el bull latinoamericano, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Eduardo Galeano. O sea, esa generación hay que leerla, como hay que leer también los locales. Profesor Bosch, el que no ha leído Composición Social, dice la democracia de América en República Dominicana, el que no ha leído también Frontera Imperial, La Mañosa, pero también el que busco Causas de una tiranía sin ejemplo. O sea, ese libro, Causas de una tiranía sin ejemplo, prácticamente me dio a mí una radiografía de la génesis biológica y cultural del pueblo dominicano. Nuestra composición desde la colonización hasta los tiempos contemporáneos. O sea, hay que estudiar ese tipo de temas, hay que estudiar esos textos. Yo recuerdo mucho, ahora que usted menciona La Mañosa, siempre se hablan, cuando se hablan de los cuentos... Que originalmente se llamaba la novela de las revoluciones. Oiga, eso me lo aprendo ahora. Pero siempre se habla, por ejemplo, de los cuentos del profesor Bosch, se menciona siempre 2 pesos de agua. Sí. Pero yo recuerdo uno mucho siempre, que es La Nochebuena de Encarnación Mendoza. Una joya. Una joya de cuentos. Y uno dirá, bueno, pero ¿y qué hago yo leyendo un cuento del profesor Bosch, escrito hace décadas, en este tiempo? Te permite conocer la idiosincrasia del dominicano. Cosas añejas, César Nicolás Penso. Claro. ¿Cómo yo no voy a leer eso? Tengo que leerlo para poder entender en el país que yo vivo, la identidad de mi país. Cartas de Evelina. En fin. De Moscoso Puello. De Moscoso Puello. Muchos textos que son, de alguna manera, formativos, que construyen el pensamiento social, político, esa sensibilidad social que debemos tener para conocer nuestra historia y poder actuar en el presente de cara al futuro. También leemos el Andrés López de Medrano sobre la identidad dominicana. Ahí lo tengo. Ahí me lo llevo. Mira, Borja, si hemos llegado hasta aquí, quiero pedirle a nuestros seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Canal Cultural RD. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Para nosotros poder seguir produciendo contenido de calidad. Claro que sí. Uno de nuestros lemas es producir comunicación para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Qué bueno. A mí me gustaría que entremos, Alejandro, a la actualidad, que hagamos un poquito de análisis político, aunque generalmente en este programa no hablamos sí de política partidaria, pero hay un proceso que se ha estado viviendo. No podemos quedar en literatura, no tengo inconveniente. Pero hay un proceso que ha estado viviendo el país en el cual yo he estado interesado. Y he estado interesado porque es un partido nuevo, es relativamente nuevo, es un partido que surgió en octubre del 2019, que es la Fuerza del Pueblo. Entonces, ellos están en su
primer congreso ordinario que denominaron Franklin Amaida Rancière y el primer congreso elector, ¿verdad?, que denominaron Manolo Tavares Justo. A mí me gustaría ver cuál es tu evaluación en tu área, en tu competencia de comunicación política y de estratega política. ¿Cuál es tu valoración de ese proceso? Mire, ciertamente, profesor, la tecnología y las tecnologías de la comunicación han permitido que la política tenga nuevas formas de comunicarse, tenga nuevas maneras de interactuar con la gente. El político ya no solo convoca en una plaza pública a un encuentro político, lo que llamamos un meeting político. Usted sabe que la presencia de los anglicismos siempre está en una cultura como la dominicana, pero eso que conocemos como un meeting es un encuentro político que de alguna manera ha mutado, ha cambiado. Ya usted puede, a través de un celular, a través de una red social, hacer de alguna forma otro encuentro político. Usted toma cualquier aparato hoy con cualquier red social y basta con usted hacer un en vivo, una transmisión en vivo, y ya usted tiene un meeting virtual. Por tanto, hay nuevas formas de comunicarse y eso ha supuesto a su vez que el lenguaje también se adapte a esas nuevas formas. Obviamente hay retos porque se han dado supresiones en el ámbito de la lengua española o adaptaciones o malformaciones en el ámbito de la lengua española que suponen retos, porque de alguna manera va generando también de alguna forma un decaimiento, por decirlo así, del uso de la lengua, y ya ahora ha predominado, digamos que un estilo más coloquial. Entonces, ¿dónde está? Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a enfocarnos en las ventajas. Las ventajas: más cercanía, más accesibilidad. Ya ahora la sociedad puede incluso reunirse por medios sociales, por nuevas formas de comunicación. Anteriormente, usted tenía, por ejemplo, en el régimen de condominios, que se convocaban a reuniones. Ahora se hacen reuniones virtuales. Ahora hay grupos en plataformas de chat para usted interactuar constantemente con su grupo político, su grupo familiar, su grupo de amigos. Lo que antes suponía encuentros presenciales. Yo recuerdo mucho, yo en mi proceso personal de desintoxicación del uso del celular, yo siempre recuerdo cuando existían los beepers. Yo digo, pero bueno, la gente llegaba a los lugares, la gente se informaba y no estaba todo el tiempo pegado a un aparato. Entonces yo pienso que hay que, evidentemente, entender las bondades de estas tecnologías y de estos cambios, y también estar claro de los retos. Uno de los retos es la presencialidad. Yo soy alérgico a cuando estoy en un encuentro presencial a tener el celular en la mano, o a que otros lo tengan, porque yo les debo respeto a ustedes, que estamos aquí intercambiando ideas e impresiones sobre el acontecer nacional. Entonces, de alguna forma, estos avances que suponen retos también muestran a la sociedad cuánto hemos avanzado tecnológicamente, científicamente, y también cuánto tenemos por hacer en términos de no perder esa esencia del ser humano. Eduardo Galeano, que lo mencionábamos hace un momento, hay una cita de él que yo la utilizo mucho, una frase que yo la cito mucho, es que nosotros somos los que hacemos, pero más importante es saber qué hacemos para dejar de ser lo que somos. Entonces hay muchas prácticas que se están de alguna forma popularizando en la comunicación de hoy, esencialmente digital, que pueden provocar que dejemos de ser lo que hemos sido o lo que podemos ser en la actualidad, y más aún, lo que podemos ser en el futuro, si mejor o continuar con los retos. Yo pienso que ahí entra una reflexión de la comunicación de hoy, donde la política tiene un rol, porque son los políticos, esos influenciadores políticos, los que de alguna manera le transmiten a la población con su ejemplo las prácticas, las conductas, los comportamientos que la sociedad al final emula y sigue. Al igual como en el ámbito cultural, los artistas, los actores, actrices, los dramaturgos, los del mundo de la danza, lo que hablábamos hace un rato. O sea, en todos los aspectos, la comunicación que está presente deviene fundamentalmente de las personas que la usan e intervienen en esos espacios para colocarnos su ejemplo. Yo pienso que también
Por ejemplo, en el mundo de la comunicación política hay estrategias que permiten acercarse más a un electorado. Yo menciono mucho el caso de un extinto candidato presidencial colombiano, Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, que había participado en las elecciones con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y prácticamente basó su campaña electoral por el uso de una plataforma digital, una red social, TikTok. Entonces él usaba TikTok para colocar videos cortos en el que hacía, por ejemplo, iba a buscar a sus nietas al colegio. Pero entonces en el camino él utilizaba la plataforma para hablar de la movilidad, de los tapones, de los embotellamientos que se armaban en el tránsito. Pero un día usted lo podía ver friendo huevos y hablaba entonces de la carestía de la vida, del alza de los alimentos, etc. Por tanto, estas tecnologías tienen su ventaja en el mundo de la política como también en el mundo de la protesta social. En fin, todos los ámbitos han tenido un impacto por las tecnologías de la comunicación positivo, que suponen retos como lo que acabo de mencionar, y es de alguna manera una responsabilidad de nuestra generación utilizar estas plataformas, estas tecnologías de la comunicación para hacer un uso responsable, prudente y hasta educativo, como usted lo hace, profesor, como ustedes lo hacen con esta ventana cultural. Bueno, Alejandro, tú sabes que en televisión el tiempo es un tirano. Yo quiero que seas tú que le formule, o no que le formule, porque esto no es una entrevista, es un conversatorio. Yo quiero dejarle la parte final, que seas tú que le pregunte a Borja, ya para finalizar, lo que tú quieras. Bueno, un gran honor tomar la llave de salida de esta conversación formidable. Yo quisiera, a propósito de lo que ha planteado Borja Medina en su última intervención, cómo él ve el porvenir del país, si él entiende que hay o no un futuro dominicano, y si lo hay, cuál es el sujeto de ese futuro, y si él entiende que las personas de mi edad, que le llevo quizás 2, casi 3 generaciones a él, tiene algo que hacer, o si los jóvenes, la gente de su edad, está en actitud de asumir ese patrimonio intangible que hemos recibido de nuestros antepasados para llevar a la República Dominicana a la eternidad. Porque en eso sí que no hay duda. La República Dominicana es eterna. Amén. Amén. Mire, eso me recuerda a un libro del ex embajador John Barrow Martin, Overtaken by Events, en español, El Destino Dominicano. Me recuerda porque allá lo veo allá arriba, por eso lo recordé. Hay futuro. La República Dominicana tiene futuro, claro que sí, sobre todo presente, porque ya hay una generación que se está comprometiendo con ese futuro. El sujeto de ese futuro es la gente, es el pueblo dominicano, que debe ser el motivo de las luchas y también el beneficiario. Yo pienso que depende mucho también de la lofanía con la que se forma esta generación, la fortaleza con la que se forma esta generación, que no desmayen, que no se desanime de las cosas que ven. Siempre habrán personas que no van a predicar con el ejemplo, o que su ejemplo verdaderamente no corrobora con el bien. Siempre habrán situaciones que nos desanimen, siempre habrán situaciones que nos quiten el deseo de participar. Y ahí entra, de hecho, incluso la reflexión personal. ¿Cómo yo puedo batallar en el trajinar político donde hay tantas decepciones, tantas situaciones engorrosas, y cómo yo puedo mantenerme firme en ese camino para continuar con mi ánimo de aportar en la causa que yo tenga desde donde sea? De hecho, antes de iniciar, hablábamos acá, yo había tomado de atrevido este libro que se llama La Venda Transparente, del doctor Joaquín Balaguer, y había tomado para mencionarles un poema que aquí hay, que a mí me encanta, es de mis favoritos, que se llama
un pino fue mi maestro. Y quiero concluir, no lo voy a leer completo, pero voy solamente a leer esta parte. De un pino aprendí a ser fuerte, cuando alguna hacha asesina, hiriendo el tronco de muerte, por quitarle la resina, le destrozaba la entraña. Y herido con tanta hazaña, con mayor fuerza se erguía, y con más fe resistía la tormenta en la montaña. Yo pienso que ese es el espíritu ¿Qué forma de que debe tener, muchas gracias, es el espíritu que debe tener la juventud dominicana, de mantenerse firme en sus convicciones, de no dejarse caer, de mantenerse firme en las participaciones sociales, en la lucha política, en la lucha hasta religiosa, social, cultural, de cualquier ámbito uno puede aportar a la República Dominicana. Y yo estoy verdaderamente complacido de que ustedes me hayan dado el honor de estar entre ustedes, dos gigantes de la letra y la erudición dominicana. Y yo lo único que salgo de aquí es con mayor fervor, mayor compromiso, a tratar de seguir formándome y estudiando para poder aportar modestamente en los escenarios que la vida me ha colocado. Bueno, en este momento, en el medio de ustedes. Pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti, y la lectura de los versos de Balaguer muchas gracias, nos compromete a hacer un programa de lectura de poemas a tres voces. Cuenta conmigo. Alejandro Velo, tú y yo. Cuenta conmigo, profesor, cuenta conmigo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Encantadísimo de tenerlo aquí, y un saludo también a todos los amigos que nos ven por Ventana Cultural. Y por Saleca TV. Muchas gracias.